Listo. Bueno, veamos entonces composición decimal. Como te decía, composición decimal, ¿qué cosa es? Es la composición cuantitativa, o sea, en cantidades, de una sustancia expresada como un porcentaje, ¿no? Es decir, cada elemento químico que forma parte de una fórmula química consta de un porcentaje dentro de esa fórmula. Vamos a ver ahora, ¿cómo se expresa? ¿No? Se expresa de la siguiente forma, ¿no? El porcentaje de dicho elemento químico, ¿ya? Va a ser igual a masa del elemento químico entre la masa total multiplicado por 100%. ¿Ya? De esa forma se expresa una composición decimal. Vamos al ejemplo, entonces dice, si una muestra de 1.0 centigramos de nicotina contiene 1.20 gramos de carbono, 0,14 gramos de hidrógeno, 0,28 gramos de nitrógeno, ¿cuál será su composición centesimal? Nos dice. ¿Ya? Veamos a ver entonces. Porcentaje del carbono. ¿Cuánta masa del carbono? 1.20. Entre la masa total sería pues 1,62 multiplicado por 100%. ¿No? Multiplicas y divides y el resultado va a ser ahí pues 74.08%. Caso del hidrógeno, 0,14 entre 1,62 por 100%. Sería pues 8.64%. Luego, porcentaje de nitrógeno, 0.28 entre 1,62 por 100%. Resulta ser 17,28%. Entonces, hasta ahí entonces estamos estudiando lo que es la composición centesimal. Es decir, en este caso el porcentaje de un elemento químico dentro de una fórmula, ¿no? Ahora, luego de ello veremos lo que es la fórmula mínima. Y la fórmula mínima se desarrolla en base a la composición decimal. La fórmula mínima es la menor relación de los átomos que forman la molécula en cuestión, ¿no? Si por ejemplo tenemos H2O, habrían 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es una fórmula mínima, ¿no? Problema. Vamos a usar el ejercicio anterior de la nicotina para calcular ahora la fórmula mínima. O sea, del ejercicio anterior, calculemos la fórmula química de la nicotina. El siguiente paso va a ser ahora, vamos a dividir el porcentaje centesimal que hemos calculado hace un momento entre la masa atómica que hicimos en la clase pasada, ¿no? La masa atómica del carbono vale 12, 74,08 entre 12, 6,17. En el caso del hidrógeno, 8.64 entre 1, 8.64. Nitrógeno, 17.28 entre 14, sería 1.23. Luego de eso, el siguiente paso a desarrollar, ¿sí? Va a ser dividir, ¿sí? Dividir entre el menor de los tres. Pregunta, ¿quién es el menor de los tres? El 1.23. Entonces vamos a dividir a los tres entre 1.23. El primero resulta ser 5,01, redondeando, pues sería 5, ¿no? Eso valdría 5. El segundo es 7,02, redondeando sería 7. Y el tercero, pues es 1. La fórmula sería entonces carbono 5, H7, N1. Se pondría N nada más. Entonces, de esa forma hemos calculado la fórmula mínima. Bueno, vamos ahora, ya, sin ejercicio. Ya. Ya, listo. Veamos ahora otro ejercicio más parecido al anterior, ¿correcto? Veamos, dice, el ácido carbónico es conocido como vitamina C, cuyo peso equivale a 1,274 gramos. Dio la siguiente composición: carbono 0,521, hidrógeno 0,058 y el resto es oxígeno. ¿Cómo calculamos en este caso el resto, ¿no? ¿Cuánto sería el resto? Bueno, será la siguiente forma, ¿no? Si el total es 1,274, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar el carbono, que es 0,521, el hidrógeno, ¿y cuánto nos da de restar este total menos estos dos valores? Nos resulta ser 0, ¿sí? El oxígeno sería pues 0,695 gramos.
Siguiente paso ahora. Porcentaje del carbono sería pues su masa 0,521 entre total que sería pues 1,274 multiplicado por 100. Es igual a 40,9%. Siguiente. En el siguiente sería pues 0,058 entre 1,274 por 100%. Sería 4,55%. En el caso del oxígeno, 0,695 entre 1,274 por 100 saldría pues 54,55%. Entonces ya tenemos los porcentajes centesimales, ¿correcto? Ahora vamos a calcular la fórmula mínima. Y para el cálculo de la fórmula mínima, ¿qué necesitamos? Bueno, en este caso necesitamos dividirlo entre sus masas atómicas. Bueno, carbono 40,9 entre 12, saldría 3,4. Hidrógeno 4,55 entre 1, 4,55. Oxígeno 54,55 entre 3,4. Saldría, perdón, entre 16 sería 3,4. Ahora vamos a dividirlo entre el menor de los tres. ¿Cuánto es el valor menor de los tres? 3,4. El primero saldría entonces 1, el segundo 1,3 y el tercero 1. Ahora tú dirás, profesor, pero ahora hasta ese paso hicimos en el ejercicio anterior y sigue apareciendo un decimal. Tú no puedes poner en una fórmula química un decimal, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, como no podemos hacer eso justamente, tenemos que ahora el siguiente paso adicional al anterior es multiplicarle, escucha, multiplicarle por un número entero que lo acerque a otro entero. ¿Correcto? Multiplicar por un número entero que lo acerque a otro entero. 1,33 por cuánto se acerca a un valor entero. Si lo multiplicas por 2, ¿sí? Si lo multiplicas por 2, ¿cuánto te sale? 2,66, ¿no? 2,66. No, está muy lejos de ser 3, está muy lejos. Si lo multiplicas por 3, sería 3,99. ¿Eso qué cosa es? Eso es casi 4, ¿verdad? Casi 4. Entonces, ese sería justamente, ese sería el valor por el cual vamos a multiplicar. Pero si le multiplico a 3 a 1, se multiplica 3 a todos. Ojo, se multiplica 3 a todos. O sea, el primero saldría 3, el segundo saldría 3,99, que sería 4, y el tercero también saldría 3, ¿no? De esa forma. Entonces la fórmula mínima o empírica sería pues C3H4O3. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo se calcula la fórmula molecular? ¿No? La fórmula molecular se calcula de la siguiente forma. En la fórmula molecular vamos a necesitar la fórmula mínima para poder justamente calcularlo. ¿Y cómo sería? Bueno, sería pues de la siguiente forma. Vamos a, vamos en este caso, vamos a ver este ejercicio donde dice, el peso molecular de la nicotina es de 162 gramos sobre mol. Haciendo uso del resultado del problema número 1, encontré la fórmula molecular. En el ejercicio 1, vimos que la nicotina era pues C5H7N, ¿verdad? Calculemos primero el peso molecular. Que el carbono valga 12 por 5 sería 60, más H que vale 1 por 7, 7, y N que vale 14, ¿no? ¿Cuánto sería entonces ahí el valor? 81, ¿verdad? 81. Bueno, luego que salió 81, el ejercicio decía que el peso molecular, ¿cuánto valía? 162. Ese 162 lo vas a dividir entre 81, ¿correcto? ¿Y qué te va a dar como resultado? Pues te va a dar como resultado 2. Entonces quiere decir que la respuesta ahí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. ¿Ok? Va a ser 2 la respuesta en ese ejercicio entonces. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Entonces, si sale 2 como peso molecular, ese 2 multiplicas
por la fórmula mínima, que era C5H7N. Sería C10H14N2, ¿no? A todo lo multiplicas por 2, ¿no? Porque era 5, 7 y 1. Por 2 sería 10, 14 y 2. Entonces, si queremos calcular la fórmula molecular, ¿de qué depende la fórmula molecular? De la fórmula mínima, ¿correcto? Depende de la fórmula mínima. Y entonces, ¿cuál sería una forma práctica? Que la fórmula molecular es igual a K por la fórmula mínima, ¿correcto? K por la fórmula mínima. Listo. Bueno, acá está adicionales. Vamos al ejercicio entonces. Número 1 dice, deduzca la forma empírica de un compuesto, cuyo análisis dio la siguiente composición. Hierro 77.7, oxígeno 22.2, 22.3, calcular entonces. En el primer caso entonces, ¿cómo era en el primer caso? En el primer caso, veamos que vamos a dividir entonces el porcentaje centesimal, que ya está calculado aquí, ya nos están dando, vamos a calcularlo, dividido entre la masa atómica, ¿no? En el caso entonces de hierro sería pues 77.7 entre 56, ¿ya? Ya, en el caso del oxígeno 22.3 entre 16. El primero sale 1,3875 y el segundo sale 1,39375. En el primero, ¿sí? Que hemos dividido, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es, ¿sí? Vamos a dividir entre el menor de los dos. ¿Quién es el menor de los dos? 1,3875. El primero sale 1 y el segundo también sale 1. Sale pues 1.002, creo. Pues es 1 realmente, ¿no? Entonces, la fórmula química sería pues Fe1O1. Deduzca la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis dio la siguiente composición. H11.19 y oxígeno que sería 88.81. En el primer caso, vamos a dividirlo entre 1 y saldría pues 11.19. Y en el segundo caso, vamos a dividirlo entre 16 y saldría 5.55. Luego de eso, en el primer caso, ¿sí? Lo dividimos entre el menor de los dos, que será 5.55. Y en el segundo también igual, ¿no? Lo dividimos entre el menor, entre 5.55, ¿no? El primero saldría 2 y el segundo saldría 1. La fórmula sería H2O. 3. Deduzca, dice, la forma empírica de un compuesto que contiene 90.6% de plomo y 9.4% de oxígeno. La primera sería pues 90.6, que es el porcentaje de plomo, entre su masa atómica que es 207.2. Saldría pues 0,4373. En el segundo caso sería, 94 entre 16, ¿no? 94 entre 16 saldría 0,5875. El menor de los dos es 0,4373, lo dividimos entre ese valor. El primero resulta ser 1 y el segundo es 1.343. Una vez que hemos hecho eso, vamos entonces, el segundo es decimal. No podemos dejarlo con decimal. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicarlo por un número que lo acerque a un valor entero. Entonces sería por 3, ¿verdad? 1.343 por 3 sería pues 4.01. O sea, casi es 4 prácticamente, ¿no? Por eso la respuesta sería entonces PB3 o 4, ¿no? Es la respuesta de ese ejercicio. 4. La composición centesimal de un compuesto es potasio 26.531%,
cromo 35,374% y oxígeno 38,095%. Bueno, luego de eso vamos a ver la división entre sus masas atómicas. Potasio sería pues 26,531 entre 39, 0,68. Cromo 35,374 entre 52, 0,68. Y oxígeno 38,095 entre 16, sería pues 2,30 2,38, ¿no? Luego, el menor de los tres es 0,68. El primero resulta ser 1, el segundo también es 1, y el tercero sería 3,5. El único decimal sería 3,5. ¿Por cuánto lo multiplico para que sea un valor entero? Pues por 2, ¿no? Para que sea 7. El primero sería pues 2, el segundo 2 y el tercero 7. Es por eso que la fórmula empírica de este compuesto químico sería K2, CR2 o 7. Determine la fórmula mínima del carbono, 26,7%, hidrógeno 2,2% y oxígeno 71,1%. Bueno, veamos entonces cómo sería en este caso. Vamos a dividir 26,7% entre 12, 2,225. Luego, el hidrógeno, que es 2,2 entre 1, 2,2. Después, oxígeno, 71,1 entre 16, sería 44,4438. Luego de eso, vamos a dividir entre el menor de los tres, que sería pues 2,2, ¿no? El primero resulta ser 1, el segundo será 1 y el tercero será 2, ¿no? Como respuesta, sería 2. Entonces sería pues C1, H1 o 2. Determine la fórmula mínima, para el carbono 40%, hidrógeno 6,6%, oxígeno 53,33%. Bueno, ¿cómo sería este ejercicio? El primero sería pues 40 entre 12, 3,33. 6,6 entre 1 del hidrógeno, 6,6. Oxígeno 53,33 entre 16, que será 3,333, ¿no? Luego de ello, el menor de los tres, ¿quién es? 3,333, ¿no? Vamos a dividir, ¿ya? Y el primero saldría 1, el segundo sale 2 y el tercero sale 1, ¿no? Entonces la fórmula sería C1, H2 o 1. Número 7. Calcular la composición centesimal, ¿sí? La composición centesimal del agua. Nos dicen ahí pues que es el H2O, ¿no? Entonces, ¿cómo la composición centesimal? ¿Te acuerdas? La masa del elemento químico entre la masa total multiplicado por 100%. Entonces sería de la siguiente forma. El H2O primero es 2 por 1, 2 más 16 por 1, 16, más 2, 18. Luego de ello, vamos a dividir. El hidrógeno es 2 entre 18 por 100%, saldría pues 11,09%. Es 2 porque hay dos hidrógenos, ¿no? 11,09%. Luego, en el siguiente, sería oxígeno 16 entre 18 por 100%, saldría 88,91%. Por ello, primero saldría entonces H 11,09% y oxígeno 88,91%. Número 8. ¿Cuál es la composición centesimal del clorato potásico? Dice. Bueno, veamos entonces. En este ejercicio, primero sería calcular la masa molecular. Vamos aquí a considerar que la masa del potasio es 39, que el cloro será pues 35, del oxígeno va a ser 16, sería pues por 3, 48, más 35 más 39, resulta ser 122. Luego, el potasio es igual a 39, entre total que 122 por 100%. El cloro, que es 35 entre 122 por 100%.
Y por último, el oxígeno a 48 entre 122 por 100%. En el primer caso, saldré por 71.93% de potasio. En el cloro, 28.69% de cloro. Y en el oxígeno, 39.34% de oxígeno. Hasta ahí, chicos, todos los ejercicios correspondientes al tema de composición centesimal, ¿no? Entonces, hoy día hemos desarrollado lo que es composición centesimal. Hemos también visto lo que es la fórmula mínima y la fórmula molecular. La fórmula mínima depende de la composición centesimal y la fórmula molecular depende de la fórmula mínima. ¿Correcto? Y el tema de hoy ha sido en base al tema de la clase pasada, que fue unidades químicas de masa, donde hemos visto las masas atómicas de cada elemento químico. Si te has percatado, hemos usado esos valores de las masas atómicas de los elementos químicos tratados en la clase anterior, ¿no? Hasta aquí entonces sería el tema del día de hoy. Repasen, por favor. Hay varios que están con baja nota.